La arquitectura paisajista, disciplina importante en el desarrollo de nuestros ambientes construidos en Puerto Rico, es el tema que vamos a estar hablando aquí en Arquitectura Hoy. Pero ¿qué diferencia un arquitecto paisajista del trabajo que hace un arquitecto y otros profesionales relacionados con el diseño y con el desarrollo de los espacios donde vivimos? Hoy en Arquitectura Hoy estaremos hablando con Olga Angueira, quien nos visita y estaremos haciendo una plática interesante sobre este interesante tema. Buenos días, Olga, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Elliot. Encantada de estar en este nuevo formato de Arquitectura Hoy. Gracias por la Igualmente. invitación. Sí, fíjate que habíamos compartido muchas veces desde la cabina de radio, en tantas oportunidades que hemos tenido, y siempre es enriquecedor, sin duda alguna. Y Sí, ahora, pues, abriendo una puerta diferente. así mismo es. Olga, en esa parte, uno de los temas más comunes que tienen que ver sobre la parte de la práctica, que me dicen y con mucha frecuencia me preguntan, es el tema de arquitectura paisajista. Así que antes de entrar justamente en esto, pues quiero pues recalcarle a todos por qué me gusta tenerte en este programa. No solamente fuiste una importante directora ejecutiva para el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, sino que en estos momentos también estás haciendo como directora de asuntos académicos de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica en estos momentos. Y como si eso fuera poco, pues, también estás dirigiendo el programa graduado de Arquitectura Paisajista. Así que qué mejor que poder hablar contigo estos temas, porque tú defendiste por mucho tiempo los conceptos de arquitectura paisajista en el colegio. Me gustaría un poco saber ese trasfondo. Así es. Pues mira, cuando yo regresé de hacer mis estudios en Estados Unidos, regresé a Puerto Rico en el 2004, yo me encontré con que pues la arquitectura paisajista en Puerto Rico la gente no conocía mucho de ella. Sí teníamos muchos profesionales, ¿verdad? Trabajando, ejerciendo, haciendo proyectos, pero tú preguntabas por ahí, pues era como hablar en un idioma extraño, la gente no reconocía el título. Y me di a la tarea pues de empezar a, ¿verdad?, mover para que la gente conociera un poco más de la profesión, así que pues estuve haciendo algunos artículos de periódico, y tratando de hacer charlas, etcétera, para pues dar a conocer el tema. Para mí, era bien importante poder recalcar, ¿verdad?, las diferencias entre arquitectura y arquitectura paisajista, porque yo también estudié arquitectura. Y al principio, cuando yo entré de arquitectura a arquitectura paisajista a estudiarlo, como que yo todavía tampoco estaba muy clara en cuáles eran las diferencias, y la realidad es que son mundos parecidos, pero bien diferentes, porque en la manera en que se diseña y los proyectos que se diseñan, pues, ¿verdad? Son muy distintos. En la arquitectura trabajamos con el diseño del espacio interior, es lo que, ¿verdad?, usualmente describimos, estructuras, diseñamos espacio, ¿no? Pero en la arquitectura paisajista, pues nos enfocamos en el exterior, pero también diseñamos espacio exterior. Y trabajamos con un sinnúmero de elementos, tanto constructivos, ¿verdad? Con hormigón, o sea, nosotros hacemos construcción física con elementos de construcción, pero también utilizamos elementos vivos, ¿verdad?, de la naturaleza como parte de nuestro, ¿verdad?, de nuestro diseño. Y eso lo hace complicado porque, ¿verdad?, el proceso de diseño, pues uno tiene que contemplar en cómo este material vegetal se va a ir desarrollando, cómo el movimiento de terreno, ¿verdad?, se va a acoplar en el espacio, y cómo la propuesta que estamos trabajando, pues cómo se recogen las aguas, cómo afecta el clima, ¿verdad? Se toman en consideración todas estas cosas y los proyectos se mantienen evolucionando, ¿verdad? En un proyecto de arquitectura, cuando tú terminas la construcción del proyecto, ese es el mejor momento del proyecto, es el momento de, ¿verdad?, tomar la foto y todo. De ahí para abajo, el proyecto pues va
¿verdad? Se va deteriorando poco a poco porque es una estructura, etc. En el caso de los proyectos de arquitectura paisajista, el mejor momento del proyecto no necesariamente es cuando se termina. Son varios años después, cuando el material vegetal, los árboles han crecido, ¿verdad? Y los componentes naturales y componentes vivos del proyecto continúan desarrollándose y ahí es que entonces tú empiezas a ver la grandeza del espacio. Así que son proyectos que están en continua evolución y por ende pues necesitan, ¿verdad?, un mantenimiento apropiado para asegurarnos de que continúen con esa evolución. No sé Qué si explico chévere. bien o, Sí, o no, no, sí. y estaremos aprovechando y explicándolo más a fondo, porque hay muchas de las cosas que dijiste que sí, que quiero conocerlas más a fondo. Pero Seguro. sí, pero parte de estos temas que vamos a estar hablando durante este programa, y a los que nos están sintonizando, escúchenlo bien, porque estaremos hablando temas tan cercanos como, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un arquitecto paisajista y un horticultor o un arborista certificado, por ejemplo, también un agrónomo, además de propiamente de la figura del arquitecto, ¿no? Normalmente hablando. Así que este programa lo vamos a dedicar enteramente para eso, pero hay que empezar desde un principio. Y en Seguro. parte, yo creo que me parece fascinante el hecho de que tú estudiaste ambas carreras en cierto punto. Así que tú notaste ese tema de que estuviste bajo el tema de la arquitectura y luego bajo el tema de la arquitectura paisajista. Ujú. Y esta pregunta va a ser un tanto curiosa porque eh, distingue algo entre este tipo de estudiantado. Hay algo que tú puedes pescar ahora que has tenido unas posiciones de carácter académico más importantes, donde es posible que tengas de cerca a ese estudiante y uno dice, mira, el Ujú. estudiante de arquitectura paisajista tiende a ver el mundo de esta manera, el estudiante de arquitectura observa estos otros conceptos de cierta otra forma. ¿Tú has visto esa Ujú. diferencia? ¿Tal cosa no existe? ¿Qué tú me contestarías? Pues mira, sí, yo te diría que sí. En común tienen, déjame echar para atrás. En el programa de nosotros recibimos, como es un programa graduado, recibimos estudiantes que vienen de con distintos bachilleratos. O sea, hemos tenido personas que vienen de mercadeo, de contabilidad, maestros, policía, artistas gráficos, hemos tenido arquitectos que también, ¿verdad? Estudiantes que han terminado su bachillerato en arquitectura y también entran al programa. O sea, que la variedad es amplia. En común, todos los que tienen el interés tienen un interés o una inquietud en torno al ambiente, ¿verdad? De cómo mejorar el ambiente natural. Eh, Tienen intereses en aspectos ecológicos y de sustentabilidad. Y eso es como que, ¿verdad? Lo que los atrae a estudiar arquitectura paisajista. En la evolución del estudiantado, pues obviamente los arquitectos ya tienen unas destrezas en torno a diseño que quizás los otros estudiantes no tienen, pero el que viene de arquitectura tiene ya como una manera bien como estructurada, una forma bastante geométrica o ortogonal de atacar el diseño, y usualmente siempre empiezan con propuestas bastante duras en el aspecto de que envuelve mucha construcción. Y un caso lo vimos anoche en un jurado final, un muchacho que venía de arquitectura, que al principio de su propuesta, él estaba proponiendo una serie de puentes, y era una cosa bastante agresiva. Y poco a poco durante el trimestre, pues yo lo fui llevando y explicándole, mira, lo que estás haciendo no es que esté mal, pero dentro de arquitectura paisajista tienes otras alternativas para atacar el mismo problema sin ser tan agresivo en el proceso. Y eventualmente llegó y terminó con una propuesta buenísima, donde entonces utilizaba movimientos de terreno para lograr las alturas que él quería, y unas conexiones visuales que no necesitaba torres para lograrlas, sino con
¿verdad? Con la formación de la tierra, pues logró estas alternativas. Así que sí hay un proceso, cuando el arquitecto está haciendo este switch, y yo pasé por eso también, este switch de dejar la parte así como más tangible, ¿verdad? De la construcción, y entender que en el diseño pues hay cosas que tú te las tienes que imaginar porque son experiencias que tú quieres que se logren en el espacio, que no las vas a ver de inmediato o inmediatamente no se van a sentir como tú las quieres porque tienes que esperar un poco el proceso de crecimiento de la vegetación y demás. Pero bueno, es bien bonito ver esa evolución, sobre todo con los muchachos de arquitectura, cuando llegan a entender este proceso y hacen hacen ese switch, porque es como un switch que tienes que hacer, de entender el paisaje como tu herramienta. En el caso de los otros, ¿verdad? De personas que vienen de otros campos, pues también tienen ¿verdad? Sus preconcepciones, porque muchas veces pues no piensan que lo que se está diseñando es espacio, sino es más jardines. Entonces es como originalmente lo que piensan es que van a estar aprendiendo a pues, utilizar las plantas por colores, texturas y ponerlas aquí y acá y formar pues un jardín bonito. Como el residencial, etcétera, pero la realidad es que entonces también se les abre un poco, ¿verdad? Esa manera de ver el diseño y entender que lo que crean es espacio y crean experiencias y secuencias espaciales. Y de igual forma, pues es muy bonito ver ese proceso, ¿verdad? De ellos ir entendiendo cómo sus ideas iniciales pues se transforman en lo que realmente es la arquitectura paisajista. Interesante uno poder pescar esas diferencias, ¿verdad? Y esos momentos donde el estudiante crece, se desarrolla y pues en parte exhibe esos cambios cuando se vuelve sensible a otras alternativas de diseño. En esa parte, el diccionario define, por ejemplo, arquitectura clásica de la que tú y yo estudiamos originalmente, como la ciencia y arte de diseñar y construir edificios. Y es muy interesante porque como que aún en esa definición de diccionario, un poco útil, ¿verdad? Es pragmática, sin duda alguna. Esa definición, pues sí, pues establece de que, ok, es una ciencia, es un arte, y ahí pues en parte pues se comprometen con las dos esferas importantes del conocimiento, y entonces le ponen ese apellido de diseñar y construir edificios. Pese a que muchos teóricos relacionados con el tema de la arquitectura y demás disciplinas estudiadas, pues profundizan demasiado por mucho tiempo, inclusive siglos ya, sobre estos temas de estas prácticas profesionales. Pero me es interesante de que aún en esa definición ponen al arquitecto haciendo un edificio, ¿verdad? Inscribiéndolo en una estructura construida. Y en parte ese clic que tú mencionas establece de que ese arquitecto paisajista en formación pues tiene que aprender a que no necesariamente todo va a ser construido, por ejemplo, en estos ejemplos que me estás trayendo tan interesantes, y que es la naturaleza misma, o son pues algunas veces elementos básicos de la vida cotidiana, que en algunos ejemplos importantes del mundo parecen no haber sido intervenidos por el ser humano. Me llegan a la mente, por ejemplo, el Central Park en Nueva York y o en grandes jardines en Inglaterra, que uno tiene ejemplos muy buenos de cómo el diseño paisajista pues está funcionando de una manera elegante que parecería un ambiente natural, bucólico, intocado, ¿no? Y que pues todo lo contrario, fue muy diseñado. Es muy diseñado y muy construido. Y muy construido, correcto. Porque los movimientos de terreno para crear estos lagos y las bermas y todo esto, pues tú sabes, todo eso se diseña y se construye. Lo que pasa es que al final, pues, ¿verdad? El look es natural, pero todo fue, ¿verdad? O sea,
fue pensado. Exactamente. Tiene su propósito. Y es fácil verlo cuando visitas el Central Park y le das la vuelta por la parte de abajo y te pones por la parte de las calles que lo cruzan. Y si estás caminando en la parte de arriba, pues a menos que no estés buscando esos puntos, pues los puedes ver o percibir dentro de una ciudad tan intensa como Nueva York. Así que uno ahí puede ver un ejemplo de arquitectura paisajista y cómo resuelve Sí, una situación. es de los mejores ejemplos, ¿verdad? Que tenemos como referencia en el sentido de que es bastante cercano, ¿verdad?, a nosotros, y mucha gente lo conoce y lo ha visto, ya sea físicamente o en revistas o en películas, etcétera. Y nosotros lo usamos mucho como, ¿verdad?, como ese gran ejemplo, porque fue una visión que tuvo Olmsted para la ciudad y tuvo esta visión de la importancia de tener ese pulmón verde en una ciudad donde, ¿verdad?, había un potencial de crecimiento y una densidad grande. Y si tratamos de imaginarnos Nueva York sin ese gran pulmón, pues la historia sería diferente. Y ese parque le ha dado un gran valor económico y de real estate a todo el área que circunda el parque. O sea, todas las propiedades que están cercanas a Central Park pues tienen un valor altísimo y es por el parque, es por el parque. Y que se sepa claramente en este tema que mencionas a Frederick Law Olmsted, Ujú, que fue la ciudad, fueron sus ciudadanos quienes defendieron este espacio. Y me parece importante esto señalarlo desde un punto de vista histórico, porque siendo Manhattan un lugar donde cada metro cuadrado de terreno tiene un valor incalculable, imagínate la cantidad de rascacielos que pudiesen vender a un precio exorbitante en la propiedad donde hoy día recae el Central Park. Pues, ujú. esto no es absurdo pensar de que en aquel momento, y lo siguen pensando en cada instante, deja ver cómo le como un pedazo o cómo me ocupo ese terreno, cómo hacemos un empuje político para adquirir esa propiedad y construir ahí rascacielos. Eso pasó, eso es Sí. historia. La ciudad lo defendió y en efecto hoy día tenemos lo que es el Central Park en Nueva York. Es curioso de que entre las aplicaciones, porque tiene unos pocos edificios en él, ¿verdad? Obviamente comparado con los metros cuadrados de área y lo intervenido que está, pero Ujú. son edificios o son estructuras o son experiencias que nutren el bien común. Y debo Claro. resaltar, por ejemplo, el Museo Metropolitano de Arte, el MET, que se encuentra allí. Está también el zoológico y así por el estilo, muchas otras experiencias adicionales que ocurren en este espacio. Lo subrayo, Olga, porque me parece que es importante entender a largo plazo, así como tú mencionabas, de que Ujú. el día en que se inaugura un proyecto de arquitectura paisajista, no es el punto de mayor esplendor de un proyecto, sino que son años después, décadas después, en algunos sitios 100 años después, y así por el estilo, como ocurre en este lugar. Sí. Y la reserva de agua también, que es Ujú. importantísimo, o sea, es un Exacto, espacio sí. altamente útil, ¿no? Donde hay mucha ciencia detrás, ¿verdad? Y mucho proceso de ingenierías, ¿no? Que todo tienen que ver de la mano, por eso es un gran ejemplo de que discutir. Claro. Y hoy día, pues, Nueva York es un lugar importante y esto es un lugar singular. Así mismo. Y de igual forma, además de Central Park, Nueva York entonces también tiene sus conocidos pocket parks, ¿verdad? Que son parquecitos más pequeños, insertados dentro de la ciudad, que también ayudan a dar un poco de este respiro y este espacio social fuera ¿verdad? Del edificio, fuera del rascacielos. Y otros ejemplos como el High Line, que es el último proyecto grande de arquitectura paisajista que también está en el área de Nueva York, que también ha sido de gran éxito porque es un espacio para todo el mundo. Son espacios de carácter público para el disfrute de todos. Aquí no hay restricción de que solo le pertenece a los que viven allí. Estos parques, ¿verdad?, están abiertos a todo el mundo y eso es también
lo bonito que tiene la arquitectura paisajista, que la gran mayoría de nuestros proyectos y de los trabajos son para el disfrute, ¿verdad?, de todo el mundo. Pues Olga, pues vamos a hacer una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. No se retiren. Regresamos al diálogo en su programa Arquitectura Hoy, por aquí por Radio Universidad de Puerto Rico, con el arquitecto Elliot Santos, hoy compartiendo la grata compañía de la arquitecta paisajista Olga Angueira, que nos está explicando, y estamos haciendo una charla buenísima sobre el tema de arquitectura paisajista y cómo se diferencia de otras profesiones importantes del diseño y de la construcción, como mismo la arquitectura es, como ocurre con otros profesionales también relacionados. Algunas personas preguntan sobre, ¿y los agrónomos? ¿Y los arboristas certificados? ¿Y los horticultores? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y un jardinero? Y de momento, pues hay que entender que todas estas partes son componentes importantes que tenemos que conocer y saber cuáles son sus diferencias desde el punto de vista profesional y práctico. ¿Bien? Igualmente ya haremos programas relacionados con la arquitectura, que nos pasa con colegas arquitectos, con ingenieros propiamente hablando, contratistas, obreros de la construcción y así por el estilo. Así que eso pasa en donde quiera. Olga, hablaba sobre esos pocket parks en Nueva York. Me llega a la mente, recientemente sí, estuve visitando Nueva York, fui al High Line, observé toda esa parte, observé un pequeño proyecto muy interesante que se llama The Little Island, que pues ha tenido todo tipo de experiencias, como siempre, opiniones muy positivas y también muy negativas por distintos aspectos, ¿no? Eh, a mí nunca, y para toda persona que sea un ávido seguidor del arte, de la arquitectura y de la historia, como le pasa a este servidor, pues no nos impresionan cuando se escriben ríos de tinta de forma negativa sobre alguna pieza. Y siempre doy el ejemplo de que así se escribieron ríos de tinta de forma negativa de un proyecto como lo fue la Torre Eiffel en París, en Francia. Así mismo. Y hoy día es un elemento muy importante que nadie pensaría París sin ella. Pero cuando se hizo, la gente la odiaba, quería sacarla de allí. Y hoy día es un símbolo de la ciudad, ¿no? Como pasa con muchas piezas de arquitectura. Noté ese concepto que habla, ¿verdad? El tema de la integración en la urbe, en el tejido urbano, de los seres humanos, de todo tipo de clases sociales, de todo tipo de personas, usando el espacio público, el mejor espacio posible, un espacio democrático que sea para todos. Impacta una ciudad, cambia un sitio. Aquí pues robo este espacio de tiempo para un poco estar pensando en Puerto Rico y pensar cómo estos proyectos nos pueden enseñar a nosotros a darle una importancia especial al espacio público, un compromiso como pueblo a ese espacio público en Puerto Rico. ¿Qué te parece? Sí, la realidad es que el espacio público aquí en Puerto Rico, yo siento que siempre como que cae en un segundo plano. No se le ha dado la prioridad y la importancia que realmente amerita. Y te doy un ejemplo, ¿verdad? El Parque Luis Muñoz Rivera, que es un parque histórico, ¿verdad? Porque lleva desde principios de 1900. Este es el parque que está justo frente al Escambrón en el Viejo San Juan, en la entrada del Viejo San Juan. Es un parque maravilloso. Y luego de María, antes de María yo creo que estaba un poquito deteriorado. Luego de María, ese parque pues sufrió muchos daños. Y al día de hoy uno va a ese parque y todavía ve que hay muchas cosas que no se han reparado, que no se le da mantenimiento, y da tristeza, porque con todo eso lo usan, con todo eso el parque se llena y los niños, las familias van y los niños se trepan en los juegos y corren bicicleta. Y uno dice, wow, ¿sabes? Esto debería de ser prioridad. Estos lugares deberían de ser prioridad porque son los lugares que tenemos accesibles para todo el mundo. O sea, Pero tú hay que no pagar tienes para que entrar. pagar. Bueno, tienes que pagar si vas a entrar al parking, pero también uno tiene que pensar, bueno, estás pagando,
porque ese dinero lo van a utilizar para mantenerlo. Pero si estás pagando y no estás manteniendo el parque, pues entonces, ¿verdad? Uno lo cuestiona. El Parque Luis Muñoz Marín, que recientemente, ¿verdad? Lo habían arreglado y luego de María, pues estuvo cerrado un tiempito, lo arreglaron de nuevo. Es un parque también muy bonito, que tiene unas áreas de sombra increíbles. Pero a diferencia, ¿verdad? De lo que es Central Park, pues es un parque que está cerrado, ¿verdad? El acceso al parque no está disponible al público en todo momento, en cualquier momento. Y claro, sabemos que hay unos issues de seguridad, etcétera, pero la realidad es que los parques deberían poder estar accesibles todo el tiempo para el beneficio y el uso de la comunidad. Ese parque por lo menos, ¿verdad? Está bien mantenido y también, ¿verdad? Tiene mucho uso, va mucha gente, pero hay muchos parques que uno encuentra por ahí que están, ¿sabes?, tirados al olvido, y los municipios, muchos no le dan prioridad porque prefieren, ¿verdad?, arreglar otras cosas antes que los parques, que realmente no es tan costoso. No deberían de ser tan costosos. Y así sucesivamente vemos montones de espacios públicos que podrían ser grandes lugares de encuentro, pero por el mal mantenimiento o por la falta de cuidado, pues quedan en el olvido. Un proyecto bien controversial, sabemos que es el paseo de Puerta de Tierra, que está allí en el Viejo San Juan también. Que ha sufrido muchos estragos, ¿verdad? Sabemos que hay unas áreas que están cerradas porque derrumbes, etcétera. Pero el concepto de ese espacio es buenísimo porque la gente lo usa. Eso siempre está lleno de gente caminando, haciendo ejercicio, con los perros, las bicicletas. Que pudo haber sido mejor, pues bueno, sí, ¿verdad? Como todo proyecto grande, pues tiene sus controversias, pero está abierto a todo el mundo lo puede usar, todo el mundo puede ver el mar cuando camina o corre por ahí. Establece unas conexiones peatonales que antes no necesariamente había, así que también hay que, ¿verdad?, evaluar ¿verdad?, estos elementos que son importantes en estos espacios públicos. Y como te dije, no voy a entrar en detalles de críticas del proyecto, pero Sí, sí, entiendo sin que en duda. términos conceptuales, ese espacio, ese corredor que nos permite esas conexiones y que permite un uso continuo a cualquier hora porque está abierto, o sea que los corredores van allí desde las 3 de la mañana y hacen su corrida y pues y se hace bien. Claro. Pues esos son el tipo de lugares y actividades a las cuales debemos de aspirar ¿verdad?, alrededor de la isla, donde los ciudadanos puedan ir y manifestarse y hacer sus actividades y sus ejercicios y llevar a sus niños sin tener que estar, ¿verdad?, pendientes de issues de seguridad, de que si hay algo roto, que si hay el hueco en la calle, que se vaya a caer, que si la acera no es accesible, que si tienes el poste de luz en el medio de la rampa de accesibilidad, ¿verdad? Son cosas O sea, que las vemos muy comúnmente sí, y no deberían de suceder. sí, igualmente me gusta el punto de vista que traes, Olga, porque a veces exigimos como si existiera algún proyecto perfecto, ¿no? Y lo que estás trayendo es el tema de que el concepto de un espacio que se comparte, que se usa para todo el mundo, que las noblezas del sitio se le saca provecho como a la parte natural. A mí me gusta pensar, se me apetece pensar de que, bueno, pero es que ahí está la semilla sembrada. Y de aquí a, no sé, 20, 30 años, 40 años más, cuando se haga algún tipo de renovación del proyecto, pues hay oportunidades para ir mejorándolo poco a poco, pero no se trata de tú tirar al zafacón un concepto, pues porque la selección del material que recubre o que se utilizó para los railings, ¿verdad? O
o los parapetos que te cubren el área, pues no es el adecuado porque fue Exacto. acero cortén que se corroyó con el tiempo y que se pone rojiza y mancha el hormigón o el mármol que está cubierto. Sí, son temas importantes que se utilizan en el diseño, sin duda alguna, ¿ven? Y es importante saberlo y demás. Claro. Pero es más importante, es más loable el propósito ulterior de un proyecto de diseño, ¿bien? Y me parece, comparto contigo el tema de la democratización del espacio, que es crucial en estos momentos más que nunca. A veces se le da tanta importancia al espacio privado, ¿no? ¿Verdad? Y inclusive la mentalidad de muchos puertorriqueños entienden que entretenimiento es cuando lo pago, cuando me cuesta, cuando lo gasto. Y es triste. Eh, Creo que yo provengo de una familia que el mejor entretenimiento era ir a la playa, sencillamente, porque no nos costaba nada, ¿no? Era Exacto. muy económico, ¿no? Así mismo. Y así ha sido, sí, sin duda alguna. Así que, Olga, vamos acá a hablar un poco sobre cuántos años estudia un arquitecto paisajista, cuál es el grado académico que se usa, qué opciones hay en Puerto Rico para una persona que tenga inquietudes, interés en estudiar arquitectura paisajista. Pues mira, arquitectura paisajista se puede estudiar tanto a nivel de bachillerato como a nivel de maestría. Aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico existe un programa de bachillerato en Ana Geméndez, y en la Politécnica, pues entonces nosotros tenemos el programa graduado de arquitectura paisajista que, ¿verdad? Tengo que destacar que fue el primer programa de arquitectura paisajista creado en la isla y en la cuenca caribeña. Y este año estamos celebrando 15 años de la fundación de este programa, que ha sido muy importante, y no lo digo, ¿verdad? Porque estoy, ¿verdad? Porque trabajo aquí, lo digo como, de nuevo, como programa, se haya abierto donde se haya abierto, la existencia y la oportunidad de poder estudiar arquitectura paisajista en Puerto Rico ha abierto muchas puertas a la profesión, y ha ayudado muchísimo a dar a conocer, ¿verdad?, lo que hacemos, cuál es nuestro trabajo. Y yo que he estado envuelta en esto desde los inicios, he visto, y esto lo discutí anoche con una egresada del programa de nosotros, que ella al principio me decía, qué lástima que es tan difícil, que no se conoce tanto, y yo le digo, si lo comparas, o sea, si yo te hago la historia de cuando yo llegué a lo que yo veo hoy día, hemos avanzado, pero cantidad. Lo que pasa es que toma tiempo, toma Sí, tiempo. no Así que olvida nada, volviendo a ¿no? la pregunta, volviendo a la pregunta, Claro. se puede estudiar en bachillerato, se puede estudiar en maestría. El bachillerato entiendo que es de 4 años. La maestría de nosotros es una maestría de 3 años porque es lo que se le llama un primer grado profesional. Y esto lo que te permite es que si tú tienes un bachillerato en cualquier otra disciplina, ¿verdad? Estudiaste otra cosa y de momento sientes que quisieras hacer un cambio de carrera porque esto es algo que te interesaría, pues puedes entrar a este tipo de maestría, primer grado profesional, que es como si estuvieses haciendo un bachillerato, pero más concentrado y a nivel graduado, ¿verdad? Te terminas con un nivel graduado. Pero te permite, luego te permite revalidar y sacar licencia como un profesional. Que eso es por eso es la razón, porque mucha gente dice, ay, pero 3 años, una maestría, las maestrías tienden a ser más cortas. Sí, pero este es un primer grado profesional. Así que hay un aspecto de entrenamiento y ¿verdad? De unos cursos más intensos que son importantes en el desarrollo para tú poder ejercer como profesional. O sea que no Es es... requisito, discúlpame, es requisito tener un bachillerato para entrar en este programa y En el concluirlo. programa graduado, sí. Obviamente el bachillerato que maneja Ana Geméndez, pues ahí no necesita, ¿verdad?, tener otros estudios porque es un nivel de bachillerato. Correcto.
Muy bien. Entonces, y de esa forma, pues sí saldrías con ese también primer grado profesional. Lo que pasa es Sí, que naturalmente es un nivel de investigación, que es típicamente lo que se conoce como una maestría, como estudio graduado, y a diferencia del bachillerato, correcto, que son estudios también muy profundos, sin duda alguna. claro, Muy claro. bien, Lo que excelente. pasa es que a nivel de maestría, pues ya las clases básicas, inglés, español, matemáticas, todos esos cursos, pues no, ¿verdad? Se obvian porque ya las personas los tomaron en su bachillerato. Así que entran de lleno a lo que son cursos de concentración, de diseño, de dibujo, de suelo, de ingeniería de suelo, material vegetativo, o sea, entras de lleno a lo que es, ¿verdad? La concentración del programa, de la profesión. Excelente. Eso está chévere. Y entonces, de esos estudiantes que se gradúan, una vez que se gradúan, ya sea con ese primer grado profesional, ¿qué pasaría entonces? Tienen que ir y solicitar colegiarse, me imagino yo, ¿verdad? Que es el primer paso que típicamente les recomendamos en nuestro colegio de Sí, arquitectos y arquitectos paisajistas. ¿Y entonces qué? sí, como todo, ¿verdad? Como todo profesional aquí en Puerto Rico, pues sí, uno se debe de inscribir en la junta examinadora, ¿verdad? Para obtener tu certificado como arquitecto paisajista en entrenamiento. Y con eso entonces te colegias, porque las dos cosas, o sea, la junta te exige que estés colegiado, o sea, las dos cosas van juntas. Y entonces a la vez nosotros tenemos que registrarnos o abrir, es recomendable abrir lo que se llama un CLARB record. Es un récord adicional que se abre con el Council of Landscape Architecture Boards. Es como la sombrilla de todas las juntas examinadoras de arquitectos paisajistas a nivel nacional. Ellos son quienes manejan el proceso de la reválida y de la licenciatura. Así que hay que abrir un récord con ellos y en ese récord pues uno entra toda esa información de los estudios, de la educación continua que tomas, experiencias de trabajo, te piden también cartas de recomendación de profesionales o sea, que te conocen, que dan buena fe de tu persona, de tu profesionalismo, etc. Y entonces, al igual que los arquitectos, pues también nosotros tenemos que pasar por un periodo de pasantía, que es un total de 2 años, donde pues tienes que trabajar bajo la supervisión de un profesional licenciado. Aquí en Puerto Rico, a los arquitectos paisajistas nos permiten que esa supervisión sea bajo un arquitecto licenciado, un arquitecto paisajista licenciado y estoy casi segura que un ingeniero licenciado también. ¿Por qué se permiten, verdad? Es más flexible porque cuando comenzó todo esto, pues los arquitectos paisajistas éramos bien poquitos y no había suficientes paisajistas licenciados como para poder manejar la supervisión de, ¿verdad? Es una profesión que todavía está en pañales. Así que se aprobó que arquitectos pudieran supervisar, arquitectos licenciados pudieran supervisarnos, al igual que los ingenieros. Y de esta manera, pues, viabilizar más este proceso de revalidar. Así que son 2 años de experiencia que dentro del récord de CLARB, tú vas llenando y tu supervisor tiene que enviar como que una certificación de que en efecto tú estuviste trabajando, el tiempo que pusiste, las horas que, o sea, y en los temas específicos que te piden. Y entonces una vez completes los 2 años y completes los exámenes de reválida, pues entonces te dan la licencia. Los exámenes tú los puedes ir tomando simultáneamente mientras estás haciendo tu pasantía. No tienes que esperar a terminar de trabajar para coger los exámenes, los puedes hacer simultáneamente, simplemente que si terminas uno primero que el otro, no vas a obtener licencia hasta que no estén ambos procesos completados. Excelente.
Pues bueno, así que Olga, vamos ahora a una pausa, no sin antes recordarle a todos nuestros amigos que nos escuchan que luego de la pausa estaremos hablando sobre estas diferencias que hay entre las profesiones, justamente hablando sobre otras personas que tienen que ver con el ambiente, el paisaje y los árboles, y de momento el material vegetal, y uno pues quiere saber qué hacen y por qué es importante. Y que siempre pueden observar estos programas y ver las repeticiones en nuestro portal de Facebook que se llama Arquitectura Hoy. También en la página de YouTube Arquitectura Hoy pueden visitarlo y pueden ver este y muchos programas que se han transmitido previamente. E igualmente en el portal del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Vamos ahora a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. No se retiren. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy. Hoy compartiendo con Olga Angueira sobre el tema de arquitectura paisajista. Pero, ¿cómo entendemos la arquitectura paisajista? Cuando de momento hemos escuchado a través del tiempo otras personas que tienen que ver con el ambiente, que nos ayudan de cierta forma en distintos momentos que hacemos. Y es importante saberlo para darle el valor al arquitecto paisajista y entender que cada quien tiene un valor particular dentro del gran concepto que se utiliza para promover, defender, construir, mantener, sostener el medio ambiente que nos rodea desde el punto de vista de diseño. Así que, Olga, tenemos distintos personajes. Sé que esta pregunta te habrán hecho muchas veces. Así que vamos a ver por aquí. Vamos a tomar alguno de ellos para entender un poco este tema. Un arborista que típicamente se acompaña con un apellido, que es un arborista certificado. ¿Bien? ¿Qué es? ¿Qué posición ocupa relacionado con unos organismos gubernamentales en Puerto Rico como recursos naturales? ¿Qué nos puedes hablar un poco sobre esa parte y cómo se relaciona el arquitecto paisajista a ese tipo de profesión también? Seguro, pues mira, los arboristas son profesionales ¿verdad? Según menciona su nombre, se dedican a la siembra, el mantenimiento y la atención de los árboles. Así que estos profesionales son, ¿verdad?, los más conocedores de los árboles en términos no solamente de las especies, sino de su estructura, si están saludables o no, la manera correcta en cómo se deben de podar, ¿verdad? El mantenimiento que deben de darle a ese árbol, la manera correcta de sembrarlo, y ese tipo de, ¿verdad? Ese tipo de trabajo. Para nosotros son instrumentales, porque, ¿verdad? Nosotros trabajamos con árboles en nuestro diseño, así que se consulta mucho con ellos trabajan mucho con nosotros en el ámbito, ¿verdad? En el proceso de, no solamente del diseño, sino también de la implementación del diseño y la siembra, ¿verdad? La siembra en los proyectos. Así que son piezas sumamente importantes, en términos gubernamentales, pues son también de gran valor e importancia, porque son quienes también pues, velan porque la poda se haga correctamente, determinan si hay un árbol que hay que cortarlo porque está enfermo o porque, ¿verdad?, está en riesgo o es inseguro. Pues ellos son las personas adecuadas para dar ese tipo de recomendación y proceder con el trabajo. Ahí creo que claramente está esa parte, ese valor que tienen. Me gustó mucho la parte que mencionas de que sí, o sea, siendo alguna, el arquitecto paisajista se nutre y se beneficia mutuamente del trabajo de un arborista. Pues claro que sí, sé Ah, que están sí, dándole mantenimiento. claro, además de que nosotros, o sea, como diseñadores, nosotros no conocemos todo, o sea, como profesionales no lo podemos saber todo y sería muy, o sea, ¿cómo te digo? Sería muy egoísta de nuestra parte pensar que podemos manejar un proyecto completamente, ¿verdad?, por nuestra cuenta. Siempre es importante contar con distintos profesionales, como mencionaste el arborista, pero también sé que viene por ahí lo del horticultor. Un horticultor, ¿qué tal un horticultor? Cuéntame esa, que esa está interesante. Los horticultores, y puede ser que me equivoque en algo, así que me disculpan, pero mis respetos a todos los horticultores. Los horticultores son los que conocen mucho más sobre la siembra y la propagación de plantas y hortalizas.
así que conocen, ¿verdad?, sobre los componentes de las plantas, también, ¿verdad?, el mantenimiento, cómo sembrarlas y tratarlas para que crezcan correctamente, la producción de frutos o la producción de flores, pues ellos son los que conocen, ¿verdad?, esa parte más científica y física de la vegetación. Nosotros como paisajistas utilizamos la vegetación en el aspecto de diseño, ¿verdad? Por sus características, las utilizamos, ¿verdad? Basándonos en el tamaño, las texturas, colores, ¿verdad? Las experiencias que nosotros queremos lograr con el uso de las plantas, pero quienes conocen mejor la manera correcta de sembrarlas, de propagarlas, de que ellas crezcan saludables, etcétera, son los horticultores. Y obviamente también son de suma importancia en nuestro trabajo porque pues consultamos con ellos o deberíamos de consultar con ellos, sobre todo en proyectos que son más o sea, que son más específicos o más adentrados en lo que es el cultivo y siembra de mucha vegetación, pues los horticultores son importantes para que asegurarnos nosotros de que el proyecto y lo que estamos proponiendo pues sea lo correcto y se dé correctamente. Nosotros hemos tenido estudiantes que han venido de horticultura a nuestro programa y ha sido muy enriquecedor tenerlos porque pues ellos conocen aspectos bien específicos de las plantas que le añaden valor al uso de ellas en los proyectos. Qué bien. Igualmente hay otros componentes relacionados con otros profesionales como agrónomos. Dice, bueno, pues así es, hay agrónomos también. Sí. ¿Se nutre ese trabajo de la agronomía dentro de la arquitectura paisajista? ¿Qué me puedes comunicar? Pues mira, los agrónomos son de los con los que más nosotros hemos trabajado, sobre todo en la escuela, en nuestro programa. Hemos recibido muchos agrónomos que interesan entrar en el ámbito de la arquitectura paisajista y tienden a ser muy buenos estudiantes, ¿verdad? Y en su desarrollo, pues, han sido muy, muy buenos. El agrónomo conoce a mejor cabalidad el terreno, ¿verdad? Los terrenos adecuados para la siembra, conocen de la siembra y el crecimiento también de las plantas. Entiendo que ellos están más adentrados al área o más cercanos al aspecto de la agricultura, pero también dentro de la agronomía también trabajan pues con animales. O sea, hay distintas ramas, hay distintas especialidades dentro de la agronomía, así que no todos los agrónomos, si mal no me equivoco, y si estoy equivocada, pues ¿verdad? Me corrigen. Pero no todos los agrónomos se enfocan o se dedican o están asociados ¿verdad? A la siembra de material vegetativo, sino que también hay otros que están más concentrados en lo que es los terrenos, ¿verdad? Los tipos de suelo, hay otros que se enfocan más en el aspecto de los animales, las ganaderías, etcétera. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hay ciertas especialidades, me parece, dentro de la agronomía. Y de nuevo, son consultores muy importantes en nuestro proceso porque nos nutrimos de información de lado y lado. O sea, ellos en el aspecto científico nos ayudan mucho también a determinar lugares de siembra, los suelos, etcétera. Y nosotros en el aspecto de diseño, pues, ¿verdad? Organizamos el material que vamos a utilizar. Qué bien. Así que por lo que vemos es una gran combinación de profesionales que nutren el trabajo que se hace.
En parte, pues veo mucho paralelismo con otras profesiones que quizás usamos con más cotidianidad porque todos somos seres humanos y nos enfermamos. Me refiero a la medicina. Y uno ve en Ujú. la medicina que hay tantas personas que dan apoyo, no solamente profesionales como médicos cardiólogos, otorrinolaringólogos, especialistas como pediatras y demás, ¿verdad? Que son importantes para todas las fases de la vida, sino que también tenemos otras personas que trabajan relacionadas a ese mundo, como técnicos en enfermería, enfermeros y así por el estilo. O sea, hay tantos gama de personas que tienen que ver y que nutren el trabajo. Y no se puede pensar que se va a hacer todo el tema de la medicina sin uno de estos componentes, porque no es real. Lo mismo pasa con el tema del diseño de los espacios que habitamos, ¿no? Como pasa con este tema de la arquitectura paisajista. Así que por lo que estamos entendiendo, Olga, esa arquitectura paisajista diseña estos espacios que hemos visto en estos ejemplos que nos has dado buenísimos, tanto aquí en Puerto Rico como fuera, que son espacios particularmente importantes porque tienen la capacidad de aglutinar personas de una forma democrática y que se Ujú. nutre del trabajo de otras profesiones también. ¿Hay alguna otra profesión importante que se confunda o que de alguna forma pues sería bueno recalcar en estos momentos? Bueno, los arquitectos, A ¿verdad? los arquitectos, sí. Que, que compartimos, ¿verdad? Muchas cosas en común. Y hay veces hay unas, ¿verdad? Hay unas zonas ahí medias grises entre ambos profesionales. Pero poco a poco yo creo que los arquitectos han ido entendiendo un poco el rol del arquitecto paisajista ¿verdad? En lo que es el diseño. Y acuden más a nosotros para, no solamente como consultores, sino como parte de un equipo importante en el desarrollo de proyectos. Un gran proyecto que también es importante recalcar es el Urban Hub de aquí de Atorrey, del Banco Popular. ¿Verdad? Que ahí se puede ver cómo ese trabajo entre arquitecto y arquitecto paisajista, que ese fue uno de los últimos proyectos que hizo Vilma Blanco, que Vilma en paz Blanco. descanse. Y ese Urban Hub es, o sea, es una joyita dentro de esta área tan urbana, con su área de parque, pero con todo este sistema de limpieza y recogido de aguas de lluvia, el techo verde, o sea, todas estas estrategias y tecnologías que se aplicaron en este proyecto, pues se logra porque hay una, ¿verdad? Hay esta conexión, hay esta unión entre los diseñadores. Y eso es un gran ejemplo. En Vallajá está el techo verde de Vallajá, que ese fue diseñado por el Mundo Colón, arquitecto paisajista, que también es otro gran proyecto donde, ¿verdad? No es solamente la siembra de vegetación, sino es las tecnologías que se utilizan para mejorar el ambiente, ¿verdad? Con el recogido de agua, con la impermeabilización de ese techo, pero que a la vez ayuda a bajar las temperaturas. O sea, hay muchos elementos importantes en estos diseños y estos proyectos nuevos que estamos viendo. Y los menciono porque es importante recalcar que la arquitectura paisajista, más allá de diseñar jardines, ¿verdad? Porque mucha gente lo que nos piensa arquitectos paisajistas, ay, pues te voy a llamar para que me vengas a hacer el jardín de mi casa. No hay problema con eso también lo podemos hacer. Pero esa no es, por eso no es por lo que nos distinguimos por proyectos, ¿verdad? De carácter público, democrático, que trabajan con el manejo de aguas, que están buscando ahora soluciones a los problemas del cambio climático que estamos enfrentando a nivel global. Así que es un momento clave para los profesionales de la arquitectura paisajista, que son quienes pueden ofrecer estas soluciones de cómo se trabaja y cómo se mejora el paisaje, ¿verdad? Y
los sistemas naturales, cómo los utilizamos para mejorar, para reconstruir y para hacer mejores espacios, espacios más saludables y ¿verdad? De conexión. O sea, si algo nos ha enseñado la pandemia es que el espacio público tiene un valor incalculable porque es el espacio donde estamos, ¿verdad? Donde podemos conectar y estamos, ¿verdad? Más seguros dentro de todo. Así es, me parece que este es el momento del espacio público, ese espacio de todos. Hay que darle un pensamiento diferente, hay que pensar diferente, fuera de la caja, creo que literalmente. Creo que, Olga, el tiempo nos ha traicionado en este programa. Gracias un montón. Te quiero felicitar por tu trabajo y por esa gesta de la universidad en esta celebración igualmente. Gracias, muchas gracias. Y a nuestros amigos, hasta la próxima semana. Yo soy el arquitecto Elliot Santos y esto fue Arquitectura Hoy.